Shalom, shalom, Dios te bendiga, que la paz del Eterno Yahweh sea contigo y todos los tuyos, tu casa y tu familia, amén. Te agradecemos por siempre estar ahí, amén. Teníamos mucho tiempo que no hacíamos un video, amén, y ahora tenemos esta gran oportunidad de poder hablarte de parte del Señor. Y me llama la atención, amén, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Una parte muy buena de la Sagrada Escritura, acuérdense, el libro de Juan, léalo, escudriñalo, un buen libro. Pero el capítulo 7 del libro de Juan encierra, hay una parte acá donde nuestro Jesús habla y dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y aquí quiero hacer una diferencia entre lo que es el río y la laguna. Hermano, ¿por qué quiero hacer esta diferencia? Porque el río tiene una forma diferente. Y Jesús dijo que el que creía en Él, de su interior correrían ríos de agua de vida. Lo que Cristo está diciendo es que una fuente de agua no entraría, sino que saldría de nosotros. ¿Qué pasa con el río? Tenemos que entender que el río está en acción y en movimiento. La diferencia entre el río y la laguna es que la laguna es una agua que está detenida en un lugar que no tiene movimiento. Entonces, esa es la diferencia entre la laguna. Acuérdense, en la laguna puede ser de una fuente de agua natural, pero también conocemos en República Dominicana unas lagunas que son creadas artificialmente, creando un hoyo para esperar la lluvia, y la lluvia llenar esto. Algunas veces la llenan con una fuente de agua que tenga, como haciendo un hoyo y etcétera. Entonces llenan esto algunas veces para criar peces, tilapia o diferentes tipos de peces de agua dulce, o para abrevadero para sus vacas. A la falta de un río, entonces crean esta fuente de agua para abrevar sus vacas. La diferencia entre esta fuente de agua del río es que esta fuente de agua no se limpia por sí misma, no es un agua cristalina, amén, y no tiene movilidad. Tampoco esa laguna creada artificialmente no es un agua potable. En otra palabra, no es apta para el consumo humano. Escuchen bien, no es apta para el consumo humano. Entonces Jesús dice que de nuestro interior no correrían lagunas, o sea, no habría un agua estancada ni un agua posada, sino que Jesús dijo que de nuestro interior correrían ríos, en otra palabra acción, en otra palabra movimiento. En de nosotros correría un río. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la laguna y el río? Bueno, porque la laguna, que no es natural, amén, o natural igualmente, cuando cae algo dentro de la laguna, la laguna no tiene el poder, no tiene la movilidad de sacar eso que no es natural de ella. La mayoría de nosotros que conocemos la laguna, cuando la mayoría entre ellas hay mata de jabilla, que de repente viene un viento fuerte, se rompe la mata de jabilla, y si nadie saca esa mata, esa rama se queda dentro de ese lugar de la laguna. ¿Por qué? Porque la laguna, al no tener la fuerza, la corriente para poder sacar eso que no es natural de ella, no puede para siempre sacarla. Al no poder sacarla, ¿qué hace esto? Esto se consume dentro de la laguna, y en vez de ayudar a la laguna, lo que puede producir es que esa agua se contamine. Igualmente que es un perro muerto, si lo tiran en la laguna no saldrá. Si tiran cualquier cosa dentro de ella, plato, botella, no va a salir. Entonces esto no es apto para el consumo humano. Así muchas veces dentro de la iglesia nosotros utilizamos nuestros métodos para poder reemplazar al Espíritu Santo y a las cosas de Dios. Y los métodos en un momento determinado son buenos, pero tenemos que entender que los métodos no crean transformación. ¿Por qué no crean transformación? Porque no son métodos diosaicos, no vienen de Dios, de la fuente, sino que son cosas artificiales utilizadas. ¿Para qué? Para controlar, manipular, y mover a la gente. Pero cuando es el río de Dios que se manifiesta, que trae consigo revelación, trae consigo cambio, trae consigo sanidad, trae consigo transición. ¿Por qué? Porque el agua que esté sucia, inmediatamente el río se limpia solo. En la laguna no puede restaurarse solo, pero el río
río sí puede. Alabado sea el Señor. La laguna, si la secan, amén, no podrá volver a tomar ese lugar. ¿Por qué? Porque si es una laguna artificial, el lugar donde está creado no es un lugar natural de ella. Entonces, esto es algo profundo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrían ríos de agua de vida, ríos de agua viva. Entonces, ¿qué pasa con el río? Que el río no solamente corre, sino que hay una palabra específica: abastece, amén, otros lugares que no le llegan agua potable. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Que a través de las rigolas, amén, en la parte del sur donde se siembra todo lo que nosotros consumimos acá en República Dominicana, la mayor parte de lo que consumimos. Entonces, ese lugar, como los plátanos, la yuca, la batata, el ñame, la yautía y todos esos productos que le requieren de agua y que son lugares que no siempre está lloviendo, ellos utilizan algo ¿para qué? Para que pueda llegar el agua donde ellos, llamado rígola. Cuando hay río en tu vida, tú puedes llegar a gente que tú nunca pensaste que podría llegar. Este medio, la cual estoy utilizando, puede ser como una rigola que pueda llevar agua potable, amén, espiritual a personas en Estados Unidos, en África, en Europa, en diferentes tipos de lugares, porque el que tiene río no tiene límite, más el que tiene laguna está limitado. La laguna, vuelvo y le repito, no, el agua de la laguna se mantiene estática en el lugar donde fue creada, tanto sea natural o hecha por el hombre. No se mueve del lugar. ¿Por qué? Porque no es una fuente de agua que corre. Entonces, ¿qué pasa con el río? Que el río puede durar mucho tiempo seco, pero cuando llega la lluvia, el río se va a llenar, se va a abastecer y va a abastecer los demás lugares que no fueron abastecidos. Pero otra cosa también, si en el río usted se atrevió a poner, a crear su casa o a hacer cunuco, como hacemos acá, amén, a sembrar cosas donde pasaba el río, y porque duró un tiempo que ese río no pasaba, usted se atrevió a ocupar el lugar que le pertenecía al río. Cuando el río reciba la lluvia, aleluya. Por eso el hombre y la mujer de Dios, no importa lo que esté pasando, las dificultades, si en él había río, cuando llegue la lluvia, él, gloria para siempre, va a empezar a llenarse y empezará a seguir, a fluir y a tomar los lugares que le pertenecían. Y eso pasó también en estos días. Claro, esto pasó en un lugar de nuestro país. Amén, en Atomayor del Rey. Amén, estas personas tenían sus casas ahí, pero cuando el río recibió todas las aguas que merecía o que necesitaba, el río subió y empezó a llevarse, amén, y ahí era donde era su lugar de naturaleza, porque nadie puede sacar al río de su lugar de naturaleza. Ahora, ¿qué tiene el río? Que lo que no es natural del río se va. Aleluya. Y permítame hablarle tranquilamente, porque siento una unción poderosa, pero me gustaría que usted reciba esta palabra. Lo que no es natural del río, esa es la diferencia entre el río y la laguna, porque lo que la laguna recibe se queda ahí. Por eso usted ve que hay hermanos que viven con años, con rencor, con ira, con contienda, amén, con cosas, amén, de para siempre, que impiden que ellos puedan ir al próximo nivel. ¿Por qué? Porque ellos son lagunas y lagos, y que cuando algo le cae dentro, se queda ahí. Pero ¿qué pasa con el río? Que el río se restaura el mismo, y lo que vino a dañarlo, él se lo lleva. La corriente del río se lo lleva. No permite que nada se almacene que no sea parte de natural de él. Esto es profundo. Esto es profundo. Por eso tenemos que entender eso. Cuando Cristo dice que correrá un río, amén, esto es algo fuerte, porque si vemos la característica del río, es que también en Ezequiel, capítulo creo que 47, habla acerca también de un río y habla de las aguas salutíferas. Ahora, este río primero viene adentro del umbral, amén, en el altar de Dios.
Y toca el altar porque el altar representa el lugar santo, representa el lugar donde se honra y se bendice el nombre de Dios. Al tocar el altar, dice que sale del altar y va al mal muerto. Y dice que todo lo que estaba muerto ahí recobra vida. Entonces, ¿qué pasa con el río? Que el río lleva agua, pero agua potable, agua que se puede limpiar, agua que se puede restaurar, agua que se puede consumir. La primera agua del río, cuando tiene mucho tiempo que no se llena, la primera agua del río, amén, es sucia. ¿Pero para qué? Para restaurarse. Es la primera agua para limpiarse y para tomar los lugares que le pertenecen. Esa agua no vuelve de nuevo, esa agua baja y va al lugar, amén, donde tiene que ir. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelve de nuevo las aguas, el mismo río empieza a restaurarse solo. Aleluya. Cuando tu matrimonio depende de Dios, tu matrimonio se restaura solo. ¿Por qué? Porque el río de Dios está contigo. Cuando tu vida espiritual depende del eterno Yahweh y el río de Dios está en ti, entonces cuando tú cometes un error, lo que hace es que el río de Dios que está en ti, cuando llega el agua, oh gloria a Dios, cuando la unción te toca, cuando las cosas espirituales te tocan, no importa cómo estés, tú sientes ese río, inmediatamente todo lo que estaba mal en tu vida se va. Mientras el que tiene laguna sigue recordando de que tú cometiste un error, mientras el que tiene laguna sigue atacándote, sigue para siempre señalándote, el que el río de Dios en ti ya se llevó ese pecado que cometiste, ya se llevó esa falta que cometiste. Pero eso solamente sucede en el río. También el río, según la Sagrada Escritura, produce sanidad. Dice que sanará el agua. El agua del mar muerto le traerá vida y sanará a aquellos que se sumerjan, amén, en el río. El río producirá sanidad. Donde no había prosperidad, habrá prosperidad, porque el río produce prosperidad. Y es así. Si no hay agua, si no hay una fuente de agua, el río produce. Donde hay sequía, no puede haber nada, no surge nada. Por ende, el río, amén, lo que hace es que riega la tierra, amén, y crea fertilidad. Donde hay río, los árboles crecen grandes. Donde hay río, los árboles crecen robustos, amén. Y dice la Biblia que sería plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus hojas no caen, sino y que da su fruto a su tiempo. O sea, se mantiene verde. Entonces el río reverdece, amén, todo lo que está seco. Pero ¿qué pasa con la laguna? La laguna, su almacén, amén, algunas veces lo que almacena, y es lamentable decirlo, algunas veces lo que almacena es gusarapo, crea mosquitos, porque es un agua estática, crea sanguijuelas espirituales que se te pegan y empiezan a chupar lo poco que tú tienes de Dios. Crea mosquitos, amén, crean sapos y diferentes tipos de animales ponzoñosos se esconden cerca del río, digo de la laguna. Ahora, pastor, ¿por qué? Porque es una fuente de agua estática y algunas veces lo que más crece alrededor de las lagunas de nuestro país son unas hierbas que se le llaman algunas veces, creo que hierba de pato, que son grandes esa hierba, y ahí se almacenan culebras, y otro tipo de animales, amén, se quedan ahí, se esconden ahí. Alabado sea el Señor. Y el agua no sea potable. Así algunas veces sucede, porque hay hermanos que no son potables, que sus mensajes no son potables, que son de tiradera, amén, que son mensajes almáticos, que son cosas que no transforman. Y tienen mensajes, pero no son transformadores. ¿Por qué? Porque su mentalidad es de laguna. Entonces debemos romper con la mentalidad de laguna y establecer el río que está dentro de nosotros, que produce sanidad. Porque toda palabra que producimos, o sea, que pronunciamos, debe ser una palabra que produzca sanidad en el que lo escucha. Pero eso es lo que tiene el río. Entonces las aguas salutíferas deben tocar el mar muerto. Las palabras que salen de tu boca, si vienen acompañadas del río de Dios a través del Ruach HaKodesh, lo que va a producir es vida en el que le escucha. Pero si no tiene río, si la palabra está hueca, si la palabra no tiene autoridad, si no tiene poder, si no tiene dunamis, si no está acompañado de una vida consagrada, de una vida limpia y pura, de una vida para siempre con una intención de transformar a otro, porque ya yo soy transformado, amén. Entonces esa palabra no
producirá el efecto. ¿Por qué? Porque viene de una laguna, de alguien estático, de alguien que no ora, que no busca, pero siempre está criticando al otro, de alguien que no hace nada en el reino, pero siempre vive buscando lo que el otro está haciendo mal. Hay personas que ven el mal donde quiera, donde no está el mal, ahí lo ven. ¿Por qué? Porque son lagunas, ese es su trabajo. Ellos almacenan. Hay personas que no saludan al otro. ¿Por qué? Porque ellos almacenaron envidia, almacenaron prepotencia, almacenaron altivez, que son cosas que no son naturales de ellos, pero al no tener fuente, una fuente de agua que se pueda purificar sola y que se pueda purificar cuando cae el agua, sino que cae la lluvia. Y no es que no le cae lluvia a la laguna, le cae lluvia, pero la lluvia que cae, aunque está limpia, cuando llega a la laguna se ensucia. ¿Por qué? Porque la laguna no se puede restaurar, no se puede purificar, no puede transicionar. ¿Por qué? Porque está estática. Para mover esta agua, para que esta agua tenga movimiento, tengo que moverla yo. El problema de la laguna, amén, cuando lo ponemos en la parte espiritual, son personas que tienen unos mensajes emocionales y que buscan mover a la gente. ¿Por qué? Porque no tienen río. Al no tener río necesitan buscar manipulación y sacudir a la gente. Pero el que tiene río no necesita sacudir a nadie, porque el río es el que se mueve de adentro para afuera. Y cuando esa palabra sale cargada con dunami, sale cargada con poder, sale cargada con autoridad, porque hay una fuente de agua, amén, una fuente de agua viva que está dentro de mí y que no está estática, está en movimiento. Gracias, Espíritu Santo. Está en movimiento en mi vida y eso produce en mi vida transformación, pero también transforma a otro y llega a las naciones y llega a diferentes tipos de lugares. ¿Por qué? Porque no estoy estático, porque tengo el río de Dios en mi vida. Entonces yo te aconsejo que saques toda laguna de tu vida, que rompas con las lagunas, que quiebre toda laguna de enseñanzas maquiavélicas, de enseñanza de división. Eso es de laguna. El que vive en división son laguneros. ¿Por qué? Porque a la falta de río, entonces se pone la laguna. Entonces los trucos, los métodos humanos, todo lo que nosotros queremos utilizar para entretener a la gente, viene de una mentalidad de laguna. El que tiene río no necesita ser entretenido, sino recibir revelación y rema, recibir la lluvia, y esa lluvia va a activarlo. Pero esa lluvia no viene de los hombres, esa lluvia viene de Dios. Entonces necesitamos con urgencia la palabra del eterno Yahweh para que active en nosotros, amén, para que active ese río que por mucho tiempo ha estado seco. Pero cuando viene la lluvia, el río vuelve a recuperar lo que le pertenece. El río de Dios se mueve en tu casa, se mueve en tu familia, se mueve en tu finanza, y cuando entre producirá sanidad. Cuando entre transformará todo tu entorno y cambiará tu carácter, cambiará tu vida, y la gente sabrá que tu vida es diferente. El que tiene río siempre está gozoso. El que tiene río sabe que no hay nada negativo que pueda impedirte avanzar, porque tú tienes el río de Dios, no hay obstáculo. ¿Quién puede parar un río? Cuando un río ha recibido el agua que necesita, oh gloria a Dios, cuando un río ha recibido esa agua, ¿a través de qué? ¿Cómo yo activo el río en mi vida? Esta parte quiero decírtela. ¿Cómo tú puedes activar el río en tu vida? Bueno, entonces tendríamos que visitar, amén, a este hombre que fue al Monte Carmelo, y lo primero que hizo fue exterminar a los profetas de Baal. No puede haber río, o sea, no puede haber lluvia, amén, si no se extermina los profetas de Baal. El río no se puede llenar para restaurarse a sí mismo y tomar la parte que le quitaron si no viene la lluvia. Entonces es un asunto poderoso. ¿Por qué? Porque necesitamos la lluvia que toque la montaña y que corra ese río lleno de agua y que abarque el lugar que le pertenece, rompa con todo lo que esté impidiendo su avance, quiebre con toda malicia satánica, y que pueda, amén, ocupar su lugar de reinado, su lugar que necesita, y que pueda abastecer a las demás rigolas que necesitan de él. ¿Cómo puedo hacer eso? Primero debo matar a los profetas de Baal, quitar todo lo que obstaculice que yo pueda estar en la presencia de Yahweh, todo lo que se ha puesto
por encima, amén, todo lo que me aplasta, todo lo que me detiene, todo lo que me contamina, todo lo que no me permite. Tú sabes qué es, quítalo de ti y entonces ve a la cumbre del monte, ponte a orar en forma de humillación y a parir la lluvia, para que esa lluvia caiga, amén, y que cuando esa lluvia caiga, entonces mi río vuelva de nuevo, alabado sea el Señor, a llenarse y a tomar su lugar. No vuelva a predicar si tu río está seco y lo que se han vuelto es un pequeño riachuelo sin fuerza, una pequeña fuente como la que había en el monte. No, como que la que había en el arroyo de Querí, donde el profeta fue por un tiempo. Y Dios dijo, vete al arroyo de Querí, que yo te sustentaré. ¿Pero por cuánto? Por un tiempo, porque el arroyo se secó. Amén. Los arroyos, pastor, evangelista, misionero, hombre de Dios, se han secado. Y es necesario que se sequen los arroyos. Pastor, ¿por qué? Porque si los arroyos siguen fluyendo ese poquito de agua, te vas a acostumbrar a los arroyos. Los arroyos deben secarse para que tú provoques que el río, que la lluvia de Dios venga, para que el río de Dios se active. Entonces no solamente bebas agua tú, sino que bendigas a otro. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Que en la iglesia no estamos bebiendo el poquito de agua que queda y no lo estamos dando a las vidas que necesita. Pero lo bueno del río es que el río no solamente da agua a un grupo, sino que el río le da agua a todo. Riega la tierra, riega todo, no importa quién sea, todo es impactado por el río. Por ende, tú necesitas con urgencia el río de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu vida espiritual, en tu comunión con Dios, para que la lluvia baje y el río de Dios fluya, pastor, y puedas abarcar el lugar que debes abarcar. Así que no permitas que pase esta temporada sin tú activar la lluvia de Dios para que el río siga fluyendo. De su interior correrán ríos de agua viva. Pregúntate, ¿en qué escala estás? ¿Estás en qué? ¿En la laguna? ¿Estático? ¿Detenido? ¿Sin esencia? ¿Sin poder? ¿Y contaminado? Aleluya, contaminado, que todo lo que te echen se te queda. Mira lo difícil de eso, es que no tienes fuente para poder limpiarte. Y por eso tú ves que hay hermanos que viven en pecado siempre con el mismo pecado, siempre con la misma malicia. Y tú te preguntas qué pasa. Es que el hermano no se puede limpiar, se pone de rodillas, pero no se puede limpiar. ¿Por qué? Porque está en laguna y no está metido en un río. Pero el que tiene el río, ¿sabe qué pasa? En nuestro país hay ríos como el río Isabela, que frente al río o en la orilla de este río de Isabela, ya casi en su parte final, hay muchos lugares que son empresas que habitan cerca del río y sus aguas residuales, sus contaminantes, agarran y lo tiran en el río y contaminan ese río. Sus aguas cloacales, heces fecales, e introducen ese río, que hacen, contaminan el río. Pero ¿qué pasa con ese río? Que ese río es una fuente de agua. Cuando llueva, ¿qué va a hacer el río? A llenarse y a botar toda la contaminación y a limpiarse a sí mismo. Ahora el problema es que si continúa echando agua, esa parte del río, echándole agua residuales, esa parte del río se va a mantener contaminada. Eso quiere decir que hay personas que tú estás orando, estás buscando de Dios, pero hay personas que siempre van a tu casa a llevarte chisme, que siempre van a tu casa a llevarte un mensaje que tú no necesitabas. Y lo que hacen es contaminarte, y hacerte sentir mal, hacerte sentir incómodo con tu hermano, incómodo con tu hermana, y atraer pleitos, celo y contienda. Y lo que hace es que contamina ese río. Por ende, tente cuidado, no permita que ninguna empresa, amén, que tiene su contaminación, venga a tirar sus heces, sus residuos cloacales o residuales, sus aguas contaminadas en tu río. No lo permitas. No permita que la gente, amén, te contamine después de tú haber limpiado tu vida. Sé que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esto sea de bendición. Comparte el video, deja tu comentario. Por favor, ayúdanos a llegar, amén, a las 4,000 horas que necesitamos para seguir haciendo video y seguir escalando, amén, en este canal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, muchas gracias por vernos. Eres parte de nosotros y eres parte de los que caminan
paso a paso con Jesús, con una mentalidad cristocéntrica. Desde aquí de Verón, Punta Cana, de la pastora Mayra, que la paz del Eterno sea contigo y todos los tuyos. Shalom.